Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, con el auspicio del Centro de Cohesión y Conflicto Social, el COES, en que examinamos diversos problemas, temáticas que nos afectan como persona, como país, como América Latina, como parte de la región de América Latina y como parte de la humanidad, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Uno de los temas más vigentes hoy día en Chile y yo diría en todas partes del mundo, porque está cambiando la naturaleza de las sociedades. Convirtiendo a la diversidad cultural en un componente estructural de las sociedades y no solo como la existencia de minorías culturales. Está cambiando el concepto de sociedad, de la sociedad clásica del Estado nacional. Y dentro de esos estados lo que tenemos son sociedades muy, muy diversas, producto en gran parte por los procesos de migración. Eso está presente en todo el mundo. Y hay una manera de tratar ese tema desde una perspectiva más bien defensiva, negativa, asociando el desorden y a veces la violencia y a veces la delincuencia que existe en la sociedad al problema de la migración. Es decir, entendiendo o pensando que las migraciones destruyen la cohesión de una sociedad. Y lo que uno puede pensar es exactamente lo contrario. Es una nueva manera de construir sociedades a partir precisamente de la diversidad. Y si enfocamos el problema de la migración exclusivamente como problema, yo ya acabo de cometer el error de decir el problema de la migración, como problema, y no como una forma nueva de constitución, la forma nueva y futura de construcción de las sociedades, llamémosle nacionales, de las sociedades clásicas, se van a construir de esa manera, donde entonces no es incorporación de minorías, es algo mucho más complejo. Significa que los migrantes, las migrantes, son a la vez parte de la sociedad en la cual se integran, parte constitutiva, no un aditivo, no una agregación, y son al mismo tiempo, tienen una dimensión de etnicidad, de lenguaje, de modos de ser, de cultura, que son diferentes y aportan precisamente a el enriquecimiento de una sociedad en la medida que no se les considere fuera de la sociedad, pero también en la medida en que no se les intente, por decirlo así, colonizar y eliminar esa particularidad o diferencia que es fundamental. Bueno, para hablar de este tema desde una perspectiva particular, porque se trata de una joven, pero gran investigadora, que se ha especializado en cierta migración,
En Chile, en el último tiempo, lo que más hablamos son de las migraciones latinoamericanas, de Colombia, Venezuela, Haití hace un tiempo, Bolivia también, Perú, pero y normalmente hablamos en términos de problemas. Aquí lo que vamos a hacer es hablar con alguien que ha investigado desde una perspectiva diferente, como la que señalaba yo al inicio, desde la perspectiva de lo que es este eh, equilibrio o juego entre pertenencia a una nueva sociedad y pertenencia también a una tradición, a una cultura diferente. Ambas son pertenencias. Y nuestra investigadora invitada ha trabajado fundamentalmente sobre la migración china en Chile, aunque también lo ha hecho sobre otros países asiáticos. Se trata de Carol Chan, académica de la Escuela de Antropología de la Universidad Diego Portales. Ella es doctora en antropología por la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos, donde obtuvo también un magíster en estudios de género, mujeres y sexualidad. Es autora de varios libros y artículos sobre los temas señalados de migración, sobre los problemas de etnicidad y migración, y investigaciones muy importantes sobre la migración china en Chile y también sobre la, los problemas que pueden existir respecto de la trata laboral de migrantes a través de una investigación que hizo en Punta Arenas. Si tenemos tiempo nos referiremos a eso, pero en principio vamos a hablar de la temática general de la migración china en Chile como uno de los ejemplos, las ilustraciones de la temática actual de la migración desde una perspectiva no vista como problema, sino vista como relaciones, convivencia y diversidad al mismo tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros, Carol. Muy bienvenida a este programa. Y quisiera partir con una pregunta más o menos elemental, pero no todos tenemos los conocimientos que tiene usted sobre estos temas. Entonces, ¿hay alguna especificidad, una particularidad? ¿Qué particularidad diría usted comparando las distintas migraciones que hay en Chile de la migración china? Teniendo en cuenta, y usted misma ha señalado, que hay dos migraciones, la antigua y la nueva. Gracias. Primero, gracias Manuel Antonio por la invitación y el espacio de hablar sobre este tema y buenas tardes. Usted ya señaló que hay dos grandes olas, podemos hablar de dos grandes olas de migraciones chinas, ¿no? Primero, hay que decir que existe esa idea en Chile hoy que migración es algo nuevo, es un nuevo fenómeno, ¿no? Pero con la migración china podemos recordar que hay una gran historia, una historia muy larga de migración hacia la región y también hacia Chile, ¿no? Así que la particularidad de migraciones chinas en comparación a quizás con migraciones más nuevas como migración colombiana, boliviana, ¿no? O más bien migración haitiana, colombiana, venezolana, es que la migración china hacia Chile empezó en el siglo XIX. Y una pregunta, quizá podemos conversar, es por qué queda tan quizás invisible, olvidada esa historia larga, ¿no? Pero empezó de ahí. Podemos rastrear la historia antigua de personas chinas desde el sur de China, continental, ¿no? Desde Cantón o la provincia de Guangdong y Guangzhou, llegaron los primeros migrantes chinos a Chile a fines del siglo XIX,
trabajando como coolís en las guaneras y también participaron en la Guerra del Pacífico y hay una historia bastante interesante, fascinante sobre cómo se nacionalizaron chilenos en esa época, ¿no? Después de la participación en la guerra. Y de ahí podemos rastrear como muchos descendientes de chinos desde esa historia. Y después de esa primera ola de migración china, digamos, llegaron más olas, más familias a través de las redes familiares, más bien individualmente, a lo largo del siglo XX. Y después había una nueva ola de migrantes cantoneses de nuevo, desde el sur de China a Chile en las décadas de 80, donde Después empezaron. una pregunta, después sigue con la explicación, pero para entender, la nueva migración Claro. es del mismo tipo o es una migración inducida también por políticas del Estado chino. Hay una Sí. decisión en ese sentido, o es también, digamos, voluntad de la gente de salir e iniciar otra vía. O hay una política al respecto de hacer migraciones a otros países. Sí, es buena pregunta porque a lo largo del siglo XX había como migraciones más individuales, ¿no? Y después en las décadas de 80 había un cambio, donde en China empezó el proceso de liberalización económica, donde había menos restricciones para los ciudadanos chinos para salir del país y había como una política de empujar, de promover migrantes para salir, emprender y mandar remesas a China. Así que sí, había una política que promovió esa migración durante esa época en particular y por eso En la última ola. no es la última, es como estamos hablando de 80 y después voy a explicarle de fenómenos de migración vinculada con los moles chinos, ¿no? En donde en los años 80 sí, sigue llegando las personas cantonesas y establecieron los restaurantes chinos famosos que tenemos hoy en cada esquina de Santiago y también a lo largo del país, ¿no? Los restaurantes chinos, comida para llevar o para servir, em, están vinculados a esa migración de los años 80 de los cantoneses y sirven comida estilo cantonesa, etcétera, ¿no? Y después tenemos, y esa es la particularidad, ¿no? De que están concentrados en rubros muy específicos, ¿no? Y podemos llamar, en la discusión también hay conceptos como economía étnica, ¿no? Donde se concentran mucho en cierto tipo de economía, ¿no? En la comida en comparación a otros grupos, ¿no? Porque usted me hizo esa pregunta, ¿cuál es la particularidad? Es su concentración en ciertos rubros eh, y también en supermercados en esa época. No es que trabajan en la construcción o agricultura, no se ven mucho este tipo de inserción laboral y económica. ¿Por qué? Porque llegaron a través de redes familiares. Es decir, a través de una invitación de un tío, un abuelo, un padre a una persona en China, llegaron a través de estas cartas de invitación personal para trabajar en sus negocios, en sus restaurantes y después de unos años, con más ganancias, se pueden abrir su propio local e invitar otras parientes y eso explica la expansión de restaurantes chinos a lo largo del país con quizás un modelo bastante similar. Ofrecen cartas bastante similares, etcétera. Y después podemos ver también con la llegada de los moles chinos durante el siglo XXI, con la firma de acuerdos de comercio entre Chile y China. Y con eso empezó a diversificar la población china en Chile, donde ahora podemos ver más profesionales que trabajan en las empresas de tecnología, comunicación como Huawei, en las minerías y también en los grandes moles chinos o las tiendas, multitiendas chinas. Y esta ola de migración viene, ahora ya no son cantoneses, no vienen del sur de China, sino del resto del país, pero principalmente desde Zhejiang y Guangzhou,
que es el norte, más norte de China, que también tiene una tradición bastante histórica de migración, pero hacia Europa. Y con los acuerdos comerciales entre China y Chile empezaron a llegar a Chile porque había incentivos económicos y también apareció Chile como un país con nuevas oportunidades para ellos, ¿no? Y sus negocios. Una pregunta, ¿hay eh, una diferencia en el modo de integrarse, en la manera como se conciben a sí mismos entre las, digamos, antiguas y actuales? Usted me decía que hay varias olas, pero digamos, entre las más clásicas y las actuales, una diferencia respecto a cómo se conciben, sí, como comunidad más cerrada o como parte de la ciudadanía, están más interesados en su inserción como parte de ciudadanos chilenos, manteniendo su especificidad, llamémosle étnica, por darle algún nombre, ¿eh? O interesa, digamos, diluirse absolutamente. Están más preocupados de lo que ocurre en China o lo que ocurre en Chile. Hay diferencia entre estas dos antiguas y actuales, o cantoneses y no cantoneses, inmigración. Sí, hay una diferencia porque la migración cantonesa es multigeneracional, es decir, han estado en Chile por bastante tiempo, por generaciones, ¿no? Y en general, este grupo tienden a tener hijos chilenos que van a colegios chilenos, ¿no? No todos, pero sigue reproduciendo la familia, digamos, ¿no? En Chile. Y por la historia de migración y asentamiento en este país, se sienten chilenos, algunos de ellos. Y podemos ver diferencias entre los dos grupos en términos de em, las demandas, digamos, ¿no? Y preocupaciones. Por ejemplo, coexisten estos dos grupos en el barrio Mix o Estación Central, donde hay más negocios chinos y hay personas cantoneses y también personas de esa nueva ola de Zhejiang y Wenzhou. Y en esas discusiones sobre qué deberíamos hacer con el tema de seguridad en el barrio aparecen este tipo de diferencias, donde podemos ver que a grandes rasgos, ¿no? Que los migrantes antiguos, entre comillas, los cantoneses, tienen esa preocupación de querer tener una buena reputación, el reconocimiento como residentes, ciudadanos chilenos que aportan al país, etcétera. Están más preocupados de eso, su reputación, su estatus social, podemos decir. En comparación, los nuevos migrantes están más interesados en la imagen de China global, ¿no? Que quieren representar un China moderno, asociado con cosas buenas también, pero están más preocupados de China como país de origen y como país donde se identifican como ciudadanos chinos, ¿no? Por ejemplo, ahora están estableciendo el barrio mix como barrio chino y en este proyecto hay distintas aproximaciones también desde los dos grupos, ¿no? Donde los nuevos migrantes chinos están pensando más en eso es la imagen de China que queremos representar. O sea, Pero queremos tener un Chinatown. sí, todos quieren un Chinatown en general, porque es bueno para Ah, el negocio, es bueno para la seguridad, infraestructura, etcétera. Eso es la esperanza, ¿no? De ellos y también de los vecinos y negociantes chilenos y de otro origen migrante. Pero quizás como pero ¿cuál es la diferencia entonces? los significados, tal vez, ¿no? Y ¿Perdón? los significados Ya, de qué es un barrio chino, ¿no? A ya. nivel global existen muchos Chinatowns, muchos barrios chinos que en general están asociados con una larga historia de asentamiento de la migración cantonesa y significa esa población, esa historia. Pero ahora como
con la inversión económica en los nuevos Chinatowns, como en Chile y en otros contextos también, es un barrio chino construido más de top-down, ¿no? Desde arriba, con inversiones desde gobiernos y es podemos decir que es un Chinatown como un poco impuesto desde arriba, ¿no? En comparación de varios chinos antiguos, de San Francisco, de Lima, que surgió desde una historia de discriminación, de segregación, etcétera, ¿no? Es decir, los significados de qué significa un barrio chino es muy distinto para los dos grupos. Es un punto que yo encuentro que es bastante, digamos, eh, fascinante, o sea, entender que ahí hay un significado, un sentido distinto. Eso tiene que ver con la relación con el país de llegada o tiene que ver con la valoración, o sea, yo valoro más, en estos dos sentidos, valoro más el, el estar acá con mi comunidad para integrarme o yo valoro más el hecho de ser, eh, como decía, de China, de la China gran potencia, digamos, mundial. Es una buena pregunta porque es muy complicado y hay mucha ambivalencia dentro de la comunidad, especialmente para los jóvenes, ¿no? Identidad es algo flexible y que cambia a lo largo de los tiempos. En la migración china en Chile es bastante interesante porque ahora también tenemos un nuevo proyecto sobre chilenos de ascendencia china. Estamos haciendo entrevistas con personas de distintas generaciones y podemos ver que por la discriminación histórica había algunas personas que decidieron cambiar sus nombres, ¿no? Esconder la historia de migración o de ascendencia china de sus hijos. Así que había una invisibilización intencional de esa historia. Pero ahora, con China como gran potencia, hay más jóvenes que quizás quieren aprovechar de ese nuevo escenario global y quieren reclamar una identidad china donde antes había un fenómeno totalmente opuesto, ¿no? No sé si eso responde a Sí, su y van a pregunta. ver, eso significaría que se construirían o se van a ir construyendo barrios chinos diferenciados por su cultura o en todos los barrios chinos van a haber de los dos, de las dos visiones. Yo creo que barrio chino ahora en Chile es algo bien comercial, es bien más eh, una estrategia comercial que algo que viene desde abajo, ¿no? Y podemos ver los significados de impuestos que van a cambiar a lo largo del tiempo. Eso solo vamos a ver en el futuro. Mira, quiero aprovechar de irnos hacia otro tema de tus investigaciones, eh, porque que me parece muy interesante también, que tienen que ver respecto de las migraciones y cómo trata la sociedad de llegada a, a los migrantes, que es un caso muy particular eh, sobre la vinculación entre cierto tipo de migración, o sea, el trato a ciertos migrantes y la trata laboral, la trata de mano de obra. Tú tienes una investigación hecha sobre mujeres de Indonesia, provenientes de Indonesia, que me imagino, no sé, eso me lo puedes aclarar, son migrantes de primera generación, y la posibilidad que ahí hubiera habido trata laboral en una investigación en Punta Arenas. Y cuán extendido sería, porque eso sería interesante, la potencialidad, la posibilidad de que haya trata laboral en respecto a las migraciones. Gracias por la pregunta.
Usted está preguntando sobre qué tan común es la trata laboral en Chile, ¿sí? Bueno, está bien. Exacto. Muy bien, sí. Es una pregunta complicada porque la respuesta depende mucho en con quién va a hablar. Si vemos los casos formalizados, los casos judicializados, en comparación a otros países, tenemos pocos casos, ¿no? Pero hay que preguntar por qué tenemos pocos casos en comparación a los casos formalizados o los casos bajo investigación, pero que nunca llegaron a ser formalizados, etcétera. Lo que sabemos las personas quienes investigamos explotación laboral o trata laboral es, depende mucho de la definición que manejamos y también en la interpretación de estos conceptos desde el Poder Judicial y los abogados. Es un fenómeno o un concepto quizás más o menos nuevo a nivel mundial, el concepto de trata laboral, ¿no? Eh, y en Chile es un nuevo delito, digamos. Por eso como estamos en una fase donde hay mucha discusión sobre cómo podemos definir qué es un caso de trata laboral, etcétera. Pero lo que sabemos es que hay una normalización de explotación laboral y eso dificulta mucho la formalización y judicialización de A los ver, ¿cuál casos. sería la diferencia? Porque yo creo que es muy importante esto para Ujú. los que no somos especialistas, entre explotación laboral y trata laboral. Y lo que es interesante es que siendo cosas distintas, precisamente puede haber una gran cantidad de trata laboral en lo que aparece solamente como explotación laboral. Claro, eso es la pregunta desafiante. Pero cuando hablamos de trata laboral en general, en Chile y en otros contextos, seguimos los indicadores recomendados por las organizaciones internacionales, ¿no? Es decir, hay, por ejemplo, características fundamentales aislamiento de trabajadores, por ejemplo, o horarios excesivos de trabajo más allá de los contratos o las leyes vigentes en cada país. Y también restricción de movimiento, retención de pasaporte, por ejemplo, son aspectos. O violencia verbal, Eso es explotación. trata laboral, Ah, trata. trata. Sí. Es decir, hay indicadores que podemos darnos cuenta de que somos testigos de un caso de trata laboral, pero igual hay mucha subjetividad en la interpretación del caso. Y eso es la respuesta de por qué es muy difícil de hablar de este tema, de judicializar, porque un juez puede decir que, en mi opinión, es un caso de explotación laboral, es un caso de infracciones laborales y no es un caso de la trata. Y la particularidad del caso chileno es el sistema legal, eh, donde no soy experta, pero aprendí de eso a través de esa investigación, de que un caso puede ser un caso laboral que tiene que ver con la dirección de trabajo o es un caso penal que tiene que ver con la fiscalía. Pero obviamente en los casos de trata laboral puede ser un caso laboral y un caso penal a la vez. Pero en general no se hablan entre las instituciones para resolver el tema. ¿No? Una persona cuando llega al caso tiene que definir o es un caso laboral o es un caso penal antes de la investigación. Pero, ya, pero por ejemplo, en el caso particular de la investigación en Punta Arenas, a tu juicio, ¿es trata laboral? Primero, y si fuera así, ¿cuán extendido podría estar ese mecanismo, diferente a la explotación laboral? Y mi juicio es bastante extendido, que hay retención de pasaportes, por ejemplo, que hay restricciones de movimiento y mucho engaño, no pago de sueldo, que son definiciones básicas de explotación laboral. Y hay muchas organizaciones que trabajan en el tema, que saben que es un fenómeno bastante extendido, pero invisibilizado por la normalización de explotación laboral. Ya, pero tú dices
lo de trata laboral es un fenómeno extendido. Sí. Y el caso de Punta Arenas lo era, a tu juicio. Sí. Eso es bien. Ya, ¿y quién es el que hace la trata laboral? Podemos hablar de, mira, hay diversidad de casos. A veces son empresarios individuales que también operan, tienen negocios familiares y contratan personas desde la unidad familiar, digamos, que también son socios también, así que hay muchos overlaps en estas redes sociales, pero también podemos hablar de crimen organizado, ¿no? Que también participan en la trata de personas en distintos rubros. Pero en mi experiencia trabajé con casos más particulares de personas que contratan personas para hacer trabajo doméstico, trabajo de casas particulares, que funcionaron a nivel más familiar. Ya, y en general, eh, esta, esta trata laboral es de personas migrantes. Hay, es, tú tienes información o investigación respecto de cuáles son los grupos nacionales, digamos, o sea, de qué países en general hay mayor uso y abuso de las tratas laborales, de Sí, trabajadores de qué país, de qué origen. claro, los migrantes hombres de Haití, de Bolivia, especialmente en la agricultura, muchos de ellos son víctimas y tienen casos formalizados, judicializados también de ellos, y aparecen en más grandes números, ¿no? Porque trabajan masivamente juntos. Mujeres de Indonesia, de las Filipinas. Migración china también es parte de este fenómeno en los casos a nivel nacional. Bueno, muchas gracias. Estamos terminando porque el tiempo nos corre. Eh, este es uno de los programas, yo diría, más especiales que me ha tocado en estos 5 años, por la particularidad, pese a la universalidad del tema, pero por la particularidad de las investigaciones hechas y por haber tomado un tema específico, que es el tema de las investigaciones de nuestra invitada, de Carol Chan, eh, para enfrentar una temática general. Entonces, hemos visto una de las dimensiones de la temática general del tema de la migración en la constitución de las sociedades actuales. No como un problema, sino como una forma de reconstituir nuestras sociedades que aspiraron durante un par de siglos a ser homogéneas. Hoy día la diversidad, insisto, no es un aspecto particular, es una forma de constitución de nuestra sociedad. Muchas gracias, Carol, por haber estado con nosotros y muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditores y auditoras, y será hasta la próxima semana. Gracias a usted. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.